Hace unos días me llegó una pregunta en mi Instagram que decía: vi que se necesitan varios equipos para los prácticos. Yo tengo una cámara y me gustaría comprar algo más. ¿Qué me recomendás que me compre, que me vaya a hacer falta y como inversión para el día de mañana? Es una muy buena pregunta. Lo primero que te voy a decir es lo que yo haría si estuviera en esa posición, pero no te recomiendo absolutamente nada. Hablo desde mi experiencia y habiendo terminado la carrera. Dicho esto, arranquemos. ¿Qué equipos comprarías si comenzara con la carrera de cine? La respuesta la podemos dividir en tres tipos de equipos que te van a servir: foto, sonido y edición. Dentro del área de foto tenemos los equipos como cámaras, lentes, filtros y demás accesorios. Del área de sonido tenemos placas de sonido, micrófonos, grabadoras, entre otras. Y en el área de edición tenemos a la computadora. Arranquemos por el área de foto, que es la más común o la primera que se te viene a la mente cuando pensás en estudiar cine. Como dije, dentro del área de foto tenemos todos los equipos relacionados a las cámaras, que cuando arrancamos a estudiar cine pensamos que lo es todo. Y sí, casi todo primer año lo hacemos alquilando equipos o usando el de otros compañeros, ya que la carrera es íntegramente grupal y siempre en tu grupo alguien tiene cámara. Por lo que si estás pensando en invertir en una cámara, puede ser una buena opción, ya que la vas a usar muchísimo, pero no solo en la carrera, sino que también te habilita para practicar en tu casa y comenzar a tener los primeros trabajos como fotógrafo o como filmmaker. Algo que me parece de suma importancia y necesidad, y hasta te diría que es obligatorio, que es practicar y empezar a hacer. Para esto tenés dos opciones: alquilar o tener equipos propios. Ahora, yo te voy a decir qué cámaras y accesorios relación precio-calidad son los mejores, a mi gusto y entender, para comenzar a estudiar cine. En cuanto a cámaras, hay tres marcas importantes, pero según mi experiencia yo me quedo con Nikon y con Sony. En cuanto a Nikon, son muy buenas para foto, pero no lo son tanto para video, a no ser que haya muy, pero muy buena luz. En ese caso, Nikon es un lujo. Yo compraría desde la gama de 5300 para arriba. De hecho, esa fue mi primer cámara durante toda la carrera y hoy por hoy la uso para sacar fotos en eventos, y en su momento también empecé a hacer videoclip con esto. Estoy muerto de hambre, no importa la moda, no hace que cambie, no salgo del círculo donde soy alguien 24/7. En cuanto a Sony, son muy buenas para video y para foto también, pero la verdad que no se suele utilizar tanto, por lo menos yo no he visto. Y a mi gusto las fotos les faltan como cierta textura que las Nikon sí las tienen, o por lo menos para mí, y de vuelta es mi gusto. En cuanto a Sony, yo me compraría desde la A6300 o 6400 para arriba, pasando por la A7C, y una opción más económica pero también muy buena es la Sony ZV-E1 o la 10. Otro punto muy importante son los lentes. Elegir un lente adecuado para tus necesidades de la facultad y pensando en poder empezar a trabajar es clave. Lo importante que tenés que saber a la hora de comprarte uno son tres cosas: marca, distancia focal y luminosidad. En cuanto a marca, podemos ver a Yongnuo, que es algo así como los Xiaomi pero de los lentes. Y después tenemos a las marcas de las mismas cámaras: Sony, Nikon, Canon, lo que sea. Obviamente los Yongnuo son muchísimo más económicos y si compras usado tampoco vas a tener ningún tipo de problema. Y acá abro un pequeño paréntesis: cada cámara tiene una montura y no todos los lentes entran en todas las cámaras. Tenés que buscar lente Yongnuo para Sony A6300 y ahí no le vas a errar. El otro punto es la distancia focal, y acá hay dos tipos: distancia focal variable y fija. En criollo sería lentes en los que podés hacer zoom y lentes en los que no. Uno pensaría que los lentes de distancia focal variable son los mejores, pero todo depende de lo que quieras hacer. Mi recomendación es ir por un lente de distancia focal variable pero gran angular, porque las cámaras que te nombre no son full frame y tienen mucho zoom. Acá de vuelta hablo paréntesis, esto es parte de cosas técnicas de las cámaras y sus formatos en las que no me voy a meter en este video, pero que sepas que están las cámaras full frame, APS-C y otras que interpretan los milímetros de los lentes de manera diferente, y las cámaras que no son top tienen mucho zoom de por sí. Pero por esto te digo que compraría un lente de distancia focal variable pero gran angular. Y es que si grabas en una casa, por ejemplo, los espacios para colocar la cámara son muy pequeños y con un lente de 50 milímetros te vas a quedar muy corto. Ahora, acabo de explicarte muy a grandes rasgos y quizás no de la manera mejor todo lo que sería el factor de recortes y temas técnicos de la cámara, que para alguien que entiende y conoce el rubro capaz lo expliqué muy mal, pero si no conoces y querés ampliar tu información te recomiendo que busques en YouTube o hacémelo saber y voy a hacer un video al respecto. Sigamos. Distancia focal variable. Yo me quedaría con el lente kit, que siempre suele ser el 18-55, o iría por alguno gran angular. En mi caso yo tengo el 10-24 de Yongnuo y estoy súper contento con ese lente, ya que me sirvió para filmar en condiciones donde hay muchísima luz y para sacar fotos en eventos con flash. Ahora, distancia focal fija. Estos lentes suelen ser más caros y también suelen ser más luminosos, entre comillas, porque ya vamos a ver ese punto. Pero son muy situacionales y tenés que conocer bastante bien los espacios que
te da el lente con la cámara. En Nikon un 50mm te va a dar muchísimo zoom, que tenés que saber que necesitas mucho espacio, por lo que depende de lo que vayas a hacer te va a servir o no. En mi experiencia y teniendo en cuenta que mis primeros trabajos fueron como fotógrafo de evento, yo sinceramente elegiría un 24mm, un 35mm fijo, pero un 50mm si vas a hacer foto de estudio, retrato, publicidad o esas cosas de ese estilo que son en espacios controlados. Acá abro paréntesis de vuelta, los lentes, además del zoom, reaccionan diferente dependiendo de la distancia focal y te dan ciertos efectos si usas uno o el otro. Por ejemplo, el más conocido es el ojo de pez de los lentes gran angular. O por ejemplo, si usas lentes que tienen mucho zoom, el fondo tiende a comprimirse. Pero de vuelta, estoy resumiendo mucho una parte teórica, por lo que te recomiendo de que si querés ampliar la información me lo vas a saber o busques directamente en YouTube. Dicho esto, sigamos. Lo que no me compraría sería un lente de distancia focal variable, pero teleobjetivo o fijo de mucho zoom, porque probablemente no lo vas a usar para nada. Y hablo por experiencia. Si te viene gustando el video, haceme la onda y suscribite, dale. Seguime en Instagram también, no te cuesta nada, dale. Seguime, dale, no cuesta nada. Seguimos. Por último tenemos la luminosidad del lente y acá tenemos dos tipos, la variable y la fija. La variable se encuentran los lentes de distancia focal variable y la fija está en los lentes fijos, pero también puede estar en los lentes de distancia focal variable. La luminosidad es ese número que te dice 1.8, 1.4 o 2.4, 2.8 y es básicamente qué tanto se cierra o se abre el diafragma de la cámara dejando entrar más o menos luz. Cuanto más se acerca al cero este número significa que es más luminoso y también más caro. También saber que cuanto más abierto está el diafragma genera más desenfoque, por lo que no siempre te conviene tenerlo abierto al máximo. El famoso efecto bokeh se hace con lentes muy abiertos como por ejemplo un 1.8 o 0.4. Los lentes de distancia focal variable pero de diafragma fijo suelen ser los más caros de todos porque da igual el zoom que hagas, siempre vas a tener el mismo diafragma. Además de ser los más caros, siempre son los más grandes y los más pesados, algo muy importante a tener en cuenta, por lo que probablemente no sean los mejores para arrancar, ya que como dije son muy caros, pero si tenés la posibilidad obviamente que te lo recomiendo. Si no, yo iría por un 35 o 24 milímetros de 1.8 o un 10-24 milímetros 4.2 a 5.6. Ahora pasemos al punto del sonido. Quizás este yo no lo recomiendo tanto, ya que los equipos suelen ser muy caros y prácticamente, por no decir siempre, los vas a terminar alquilando porque irónicamente también son los equipos más baratos de alquilar. Pero para nombrarte algo muy por encima, tenemos micrófonos, placas de audio y grabadoras de sonido. Dentro de los micrófonos, en verdad yo no me compraría nada relacionado al cine, pero lo que sí me compraría sería un micrófono para usar en mi casa, en la PC y grabar cositas ahí. Pero como digo, esto es lo que yo haría y depende mucho de lo que vos quieras hacer. Ahora, si compras un micrófono, también necesitas una placa de audio o grabadora de sonido. Si es para usar en la PC, necesitas sí o sí una placa de audio, porque lo que sí no haría sería comprar esos micrófonos de estudio y USB, no lo hagan. Ahora, placas de audio que yo tuve fueron la Behringer UMC 222 y la Scarlett 2i2, que es la que tengo más. Las Behringer son mucho más económicas y funcionan bastante bien, pero las Scarlett son el paso siguiente de calidad, que obviamente son un poco más caras. En cuanto a grabadoras de sonido, acá sí podrías invertir en una, que de hecho yo mismo tengo planes de hacerlo, ya que las grabadoras son muy versátiles, por lo que la mayoría, además de tener los conectores para conectarle el micrófono y darle el Phantom Power y demás, suelen tener uno o dos micrófonos en forma de cruz que los puedes utilizar para grabar. Como digo, son muy versátiles y te aumentan muchísimo la calidad de audio, sea lo que seas que estás haciendo. Lo que sí, no te puedo recomendar ninguna porque nunca tuve una y la verdad es que estoy muy lejos de ese rubro, pero sí sé que las más usadas son las Zoom H y algún número, pero como te digo, desconozco. Ahora, el último punto es el de la PC. Quizás te sorprenda porque puede parecer obvio, pero te juro que no lo es. En la carrera seguro que tu grupo más de uno tiene cámara y casi todos tienen PC, o mejor dicho, casi todos tienen una notebook. Y el problema está en que esas notebooks no te corren el Premiere y ni hablar del After Effects. A lo sumo te abren el Photoshop CS6 o el Premiere CS6 y se terminan tirando pedos. Por lo que sí, tienen compu, pero no te sirven ni para la facultad y mucho menos para laburar, por lo que una muy buena opción, y te diría que necesaria, es una buena PC. Tener una buena compu también te abre puertas para editar más rápido y poder editar más tipo de cosas, es decir, foto y video. Y acá tenés las salidas laborales más rápidas, que es la edición de videos o las fotos que previamente sacaste con tu cámara o que hayas alquilado.
pero lamentablemente no se puede alquilar una PC, por lo que es importante tener una. Ahora, ¿qué componentes te recomiendo tener? Bueno, 16 GB de RAM como base, de procesador Intel, ya que están más optimizados para la edición, aunque de todas maneras los AMD también funcionan bien, solo que bueno, yo tengo Intel y me funciona. Si tuviera que armar una PC de nuevo, arrancaría de un i3 de 10ª o 11ª generación para arriba y preferiblemente un i5, pero con un i3 estamos jodidos. Como placa de video, que es el componente más caro, bueno, depende de tu bolsillo. En mi caso, iría por una 2060 o 2060 Super usada y de ahí para arriba. Y por último, y no menos importante, el almacenamiento. Para guardar archivos, los discos duros HD están perfectos, pero para instalar Windows y los programas de Adobe, yo te recomendaría una SSD, ya que te agiliza mucho más y son más rápidos. Y además tengo otra SD en donde guardo los archivos del proyecto que estoy editando y así funciona todo mucho más rápido y mucho más fluido. En conclusión, si tuviera que comenzar la carrera de cine y los equipos que me compraría para comenzar serían una cámara Nikon o Sony con lente distancia focal variable pero gran angular o de fija 35 mm o 24. De sonido nada, o si me sobrara mucho la plata compraría una grabadora de sonido, y lo que sí o sí haría es actualizar o comprarme una buena PC para editar. Y punto no menor y que no mencioné son los accesorios que son necesarios y no siempre son muy baratos. Por ejemplo, para las cámaras algo prácticamente obligatorio es tener dos baterías. Estas por alguna razón son demasiado caras. Otro ejemplo, luces. Acá hay de todos los estilos y es un tema para hablar en un video exclusivo, pero sí saber que también son bastante caras, pero suben muchísimo el nivel de tu foto o video. Otro ejemplo pueden ser los filtros para lente, como los de densidad neutra o los polarizadores, o por ejemplo los que tienen algunos efectitos, que es para hacer otro tipo de video exclusivo y dan detallitos que te diferencian muchísimo del resto. Otro punto, los cables o tarjeta de memoria o pilas. En fin, son temas muy amplios y muy situacionales que dependen a lo que te quieras dedicar fuera de la facultad, ya que es muy importante saber que vas a estudiar 3 años y vas a salir a la calle, pero como dije antes, es obligatorio comenzar desde primer año a intentar meterse en el rubro, porque lastimosamente el título no te lo pide nadie, pero lo que sí te piden es tu portfolio. Así que mi consejo que te puedo dar es laburar apenas puedas y de cualquier cosa, incluso si no te gusta, porque vas a aprender muchísimo cómo funciona realmente el mundo laboral audiovisual, y déjame decirte que es nada que ver a lo que te enseñan en la universidad. Dicho esto, si tenés alguna duda me la puedes dejar en los comentarios, te puedes suscribir, que me ayuda un montón, me puedes preguntar en mi Instagram, que es así me hicieron. Espero que te haya gustado y servido y nos vemos en el próximo video. Chao.